Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí a la última charla ya de esta edición de Mediamorfosis. Yo soy Claudia Montes, soy responsable editorial y de adquisiciones de Unframe Collection, que es una plataforma de distribución. Estamos situados en París, en Francia, pero la verdad es que trabajamos con proyectos internacionales en todo el mundo, a la internacional. Entonces, hoy estoy aquí para contaros un poco qué es lo que hacemos. Lo cual es un poco clave porque yo, por ejemplo, hace 7 años que trabajo en el inmersivo, pero nunca he creado una experiencia inmersiva. ¿Cómo puede ser? Bueno, al final esto es un sector, es una industria, trabajamos de forma colectiva y hay otras personas, como yo, por ejemplo, que tenemos otros perfiles que también trabajamos para que esas obras puedan llegar al público. ¿Por qué es importante la distribución? Porque cada año se generan muchísimas obras inmersivas en todo el mundo de diferente formato. ¿Y qué pasa una vez las tenemos finalizadas? Que esas obras se tienen que ver. Antes de hablaros de Unframe, quería hablaros un poco de el previo a la distribución general y de largo plazo, que son los festivales. Creo que ya habéis conocido a Fede, que trabaja en Images, que trabaja en un festival. ¿Cuál es la importancia de los festivales? Los festivales son la primera puerta de distribución. Es decir, el festival no es el fin, sino que es el principio, una vez la obra está terminada. Los festivales internacionales normalmente, y no siempre, pero normalmente, te piden que la obra sea una novedad. Esto quiere decir que los festivales normalmente aceptan obras que están hechas el mismo año que el festival o el año antes. ¿Por qué es importante saber eso? Porque eso quiere decir que el circuito en festivales normalmente dura un año y medio. ¿Qué pasa después? Ahí está el verdadero desafío, cómo hacemos circular las obras. Hay varias formas, obviamente algo que es importante conocer es dónde se ven las obras. Y ahí os voy a contar un poco qué es lo que hacemos en Unframe. Unframe como distribuidora, bueno, voy a pasar esto. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de las cosas que hacemos. Y estos serían nuestros servicios. Nosotros trabajamos con experiencias de realidad virtual, y eso es importante. Estamos especializadas en realidad virtual. Hay otras distribuidoras que distribuyen otros formatos de experiencias inmersivas. Si queréis distribuir vuestra obra con una distribuidora, es importante que tengáis en cuenta en qué está especializada y qué formatos distribuye. Nosotros nos centramos en realidad virtual. Entonces, parte de nuestros servicios son, obviamente, lo que sería el management de contenido. Nosotros trabajamos con una plataforma que ha sido creada y desarrollada por Unframe, lo cual nos permite proteger los archivos, y eso es muy importante. Cuando distribuimos las obras, lo que estamos haciendo es compartir el archivo, el build, el archivo que contiene la obra. Ese archivo, pues obviamente cada vez que lo enviamos a un festival o cada vez que se lo enviamos a un distribuidor o a una venue, esa venue va a quedarse con el archivo, con lo cual es importante protegerlo para que luego podamos controlar qué distribución tiene. Nuestra plataforma nos permite hacer eso. Además, una de las cosas que hacemos es trabajamos con diferentes tipos de institución cultural, luego os pondré más ejemplos, pero trabajamos tanto con instituciones culturales que ya están acostumbradas o están especializadas en tecnología inmersiva y con lo cual saben muy bien cómo funciona la distribución presencial, pero a veces trabajamos con instituciones que son más tradicionales, que no quiere decir más conservadoras, pero sí más tradicionales, que nunca han mostrado tecnología inmersiva antes. Entonces, uno de los servicios que les ofrecemos a estas instituciones es acompañamiento y también un tipo de formación para que ellos presencialmente puedan entrenar a sus mediadores, que son las personas que luego van a acompañar al público. Obviamente, esas instituciones que no han mostrado nunca tecnología inmersiva antes, potencialmente no saben cómo hacerlo. Obviamente, la primera vez que hacemos algo, no necesariamente sabemos cómo. Una de las cosas que hacemos también es, si ellos nos pasan un plano de sus espacios, nosotros les podemos ayudar a saber cuánto público pueden recibir, y entonces les hacemos, por ejemplo, el diseño del espacio inmersivo, del espacio expositivo que van a tener. Igualmente, el sector inmersivo es un sector en desarrollo. Es un sector que está creciendo y es un sector que, aunque empieza, aún no tiene unos modelos completamente establecidos. Estamos creando la industria, la estamos desarrollando
y estamos viendo qué maneras son las mejores de funcionar. En ese sentido, obviamente, nosotros implantamos estrategias de distribución y parte de ello, por tal de promover las obras inmersivas con las que trabajamos, es hacer una buena campaña de comunicación. Esto lo hacemos a través de artículos especializados tanto de la obra como, por ejemplo, de la temática de la obra. Entonces, englobamos diferentes obras en un mismo artículo, o sobre la técnica que utiliza. También lo hacemos a través de entrevistas, tanto a los artistas de la obra como a los productores. Y a veces también otra cosa que hacemos es entrevistar a comisarios de festivales, por ejemplo, para entender y compartir sus líneas artísticas de programación. A veces, no siempre, eso nos resulta más fácil en Francia o en los países que tenemos más cerca. También hacemos la parte operativa, sobre todo en instituciones que no han hecho esto antes. Les ayudamos un poco pues, a hacer la instalación y en algunos casos incluso la mediación. Esto es un poco como nuestro modelo y lo que intentamos hacer. Intentamos hacer de puente entre lo que serían los artistas con las instituciones culturales. ¿Cómo hacemos esto? Establecemos acuerdos de distribución. Establecemos acuerdos de distribución con los artistas para representar sus obras y con las instituciones culturales para que las puedan mostrar. Y hemos desarrollado un modelo de distribución bastante particular y ajustado, que luego os voy a contar, para que sea más justo respecto a la utilización real que se hace de cada experiencia. Estas son las diferentes herramientas que tenemos. Una de las cosas que nos encontramos es que muchas veces las instituciones que no están acostumbradas a mostrar en realidad virtual no saben muy bien cómo hacerlo. La mediación es muy difícil. Es verdad que la realidad virtual a veces da miedo por el dispositivo, el casco, tanto con la audiencia como con esas instituciones un poquito más tradicionales. Entonces, intentamos facilitar el trabajo y por eso estamos desarrollando esos mecanismos de distribución y un poco viendo cómo podemos hacer las cosas más fáciles para los mediadores, para las instituciones que van a implantar los proyectos y para el público. Y parte de eso es trabajar con la plataforma. Esto, por ejemplo, es lo que se ve dentro del casco, dentro de la plataforma de Unframe. Y una vez entras, se pueden ver, por ejemplo, los pósters de cada experiencia y a través de eye tracking, es decir, con los ojos, se puede seleccionar qué experiencia se quiere ver. Eso nos facilita porque a veces hay público que no necesariamente viene del mundo de los videojuegos, que no se siente confortable con los controladores. Entonces, también una de las cosas que se puede hacer para facilitar la mediación es, a través de una tablet, permitimos que todos los cascos inicien el proyecto inmersivo a la vez. ¿De qué nos sirve eso? A la hora de la mediación, si una institución tiene 2 cascos, es una mediación más o menos sencilla, aunque entonces tienes un mediador para 2 usuarios. ¿Qué pasa si tienes 100, 200 usuarios? Que entonces el tema de poder iniciar el proyecto en todos los cascos al mismo tiempo con la tablet es mucho más útil y te facilita el tema de la mediación. Esto es el plan de negocio que hemos desarrollado. ¿Qué pasa en muchas ocasiones? En muchas ocasiones se habla de tarifas fijas cuando distribuimos. Eso tiene unas ciertas complicaciones. A veces es muy útil, pero a veces es un poco complicado. Normalmente, cuando se trata de un evento único, de una distribución o exposición puntual, la tarifa fija puede ser una buena solución. Una de las cosas más importantes en distribución son los acuerdos de distribución. Esto es algo muy importante tanto para los productores como para los artistas. Los acuerdos de distribución, y eso es algo muy importante, son documentos legales. Son acuerdos legales y se responde a ellos ante la ley, ¿vale? Son acuerdos vinculantes. Los acuerdos de distribución, ¿para qué sirven? Sirven para determinar los derechos que se están cediendo y, es decir, finalmente determinamos la distribución económica de las ganancias que genera esa distribución. Cada vez se está yendo a una uniformidad sobre esa división. Nosotros normalmente, en la mayoría de casos, ofrecemos un 70% para la persona que tenga los derechos, sea el productor o sea el artista, y un 30% para Unframe, para la distribuidora. Esto es bastante común en Francia, por ejemplo. Otras cosas que se discuten es ¿para cuánto tiempo? ¿Para cuánto tiempo se ceden esos derechos de distribución? Normalmente las distribuidoras, nosotros por ejemplo, lo que nos interesa es tener la obra el máximo tiempo posible,
¿Por qué? Porque estamos desarrollando estrategias de distribución para cada obra. Entonces, sí que pedimos un mínimo de 2 años normalmente, ajustable, depende de cada caso, pero normalmente hacemos 2 años renovable. Otra de las cosas que se determina es en qué territorio. Eso es muy importante. ¿Qué es como el escenario preferible de las distribuidoras? Obviamente, exclusividad en todo el mundo. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque hay varias distribuidoras y qué sentido tiene que el mismo proyecto esté distribuido por diferentes distribuidoras si al final somos competencia. Es verdad que trabajamos juntos, pero somos competencia. Si nosotros estamos negociando los derechos de distribución de una obra con un museo y estamos negociando, en realidad estamos negociando también a nombre del artista, porque luego obviamente vamos a repartir esas ganancias. Y ese mismo museo puede ir a otra distribuidora y pedirle renegociar y negociar unos derechos más bajos, entonces no es útil ni para la distribuidora ni para el artista, ¿vale? Por eso pedimos exclusividad. El territorio puede ser interesante porque de repente nosotros trabajamos a escala mundial, pero es verdad que si de repente queréis distribuir vuestro proyecto en América Latina, quizás vosotros tenéis más conocimiento del mercado en América Latina. Entonces, por ahí podéis decirnos, es que me interesaría trabajar con un distribuidor local. Eso puede ocurrir, son cosas que se negocian. Una de las cosas en esta exclusividad que se precisa es, nosotros pedimos exclusividad como distribuidora, pero hablamos de coexclusividad. ¿Qué quiere decir coexclusividad? Que tanto la distribuidora como el artista o el productor puede generar o puede aceptar acuerdos de distribución. Es decir, si de repente hay una institución que os viene directamente y os dice, hey, me gustaría distribuir tu obra, no tenéis que pedir permiso a la distribuidora. Eso sí, siempre está bien que se lo digáis a la distribuidora por 2 cosas. Si en algún momento os sentís inseguras o inseguros, la distribuidora puede negociar por vosotros y como somos profesionales normalmente tenemos equipos que están especializados en negociación. Y la otra cosa, a la distribuidora también nos interesa comunicar sobre los sitios donde vuestro proyecto ha sido mostrado para generar interés. Esto es un ejemplo de las diferentes instituciones con las que trabajamos. Trabajamos con museos, galerías, fundaciones, centros de arte, con teatros y centros de danza, trabajamos con sitios turísticos, trabajamos también con espacios especializados inmersivos y luego trabajamos también con instituciones que decimos del ámbito educativo y ahí vamos desde universidades a bibliotecas, a mediatecas, obviamente en todo el mundo. Esos son algunos de los ejemplos de las exposiciones que hemos hecho este año. Como os decía, intentamos trabajar a nivel mundial. Creo que una de las cosas a destacar sobre la distribución, y es uno de los retos más grandes que tenemos como industria, es el tema de los idiomas. Obviamente, para exportar proyectos hay diferentes formas. La más sencilla es hacer una experiencia sin diálogo. Esas realmente son las más fáciles a distribuir. Luego hay el tema de la traducción. La traducción puede pasar tanto por la subtitulación como por el doblaje. El doblaje siempre es más caro. Más ejemplos. Entonces, ahora, paso a algunos slides de ejemplos de exposiciones de talla media y luego más gran talla. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es que hay un trabajo de distribución cuando exponemos, que es el de mediación. El trabajo de mediación lo hacemos si estamos atendiendo a 2 personas como si estamos atendiendo a 100. Con lo cual, a veces, cuando hablamos de modelos de exposición, hay que hacer un pensamiento como institución cultural interesada a mostrar experiencias inmersivas, porque igual tener 2 cascos es más barato a nivel de coste, porque 2 cascos es más barato que 50, pero luego te complica más el modelo de exposición, porque vas a tener que tener un mediador o mediadora para esas 2 personas que te vengan, pero si tienes 50 también vas a tener ese mediador y de repente ahí puedes tener un modelo mucho más sostenible, porque puedes hacer sesiones de 20 minutos donde tienes como 30 o 50 personas esos 20 minutos. Si no, si solo tienes 2 cascos pero te vienen 30 personas, tienes que calcular esos 15 o 20 minutos por cada persona y ahí no es sostenible. Son cálculos a hacer como instituciones culturales interesadas en mostrar la realidad virtual. Estos son algunos ejemplos. Eso es interesante, eso es lo que hablaba, que a veces desde Unframe hacemos el diseño de la sala.
Y eso yo creo que es una buena iniciativa para llegar a más instituciones. Obviamente no es obligatorio estar especializado, no es obligatorio conocer el sector, y está bien dar confianza a las empresas que ya tienen la costumbre de hacer este tipo de exposiciones, sobre todo para que nos ayuden a hacer el diseño expositivo. Obviamente todo espacio expositivo de realidad virtual tiene que tener una parte de onboarding, que es donde vamos a recibir a nuestro público, donde le vamos a contar cómo va a ser la experiencia, qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, lo típico que se dice, si te mareas, si te encuentras mal en algún momento, por favor levanta la mano, tienes el público aquí. Esto lo haces en la parte de onboarding y cuando diseñas una exposición tienes que procurar una parte de diseño para esta parte. Y luego necesitas una parte de offboarding, que es cuando se termina la experiencia, ¿verdad? Y también pues se le tiene que quitar el casco, hay que preguntar pues cómo ha ido, tal, no sé qué. Este tipo de diseño en Unframe ayudamos a instituciones que nunca han hecho una exposición inmersiva antes a concebirla. Ahora mismo tenemos como es una industria en construcción, para nosotros es interesante y es importante intentar llegar al máximo de instituciones posibles. Vemos, creo que se ha hablado mucho durante el festival del el poder de impacto del inmersivo, ¿verdad? Y de cómo puede hacer llegar algunas experiencias, sobre todo sobre derechos sociales, sobre ecología, sobre historia, patrimonio histórico, al público en general, con lo cual nos parece muy interesante todas las instituciones educativas. Y eso que os decía, últimamente estamos intentando llegar a más bibliotecas. Nosotros específicamente trabajamos con la red de bibliotecas de Francia y eso nos funciona muy bien. También os puedo decir, por ejemplo, que hace unas semanas una compañera mía estaba en un congreso en Canadá, en un congreso de bibliotecas para intentar llegar a más mercados. ¿Cómo funciona lo que diríamos, lo que es la plataforma? Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy como responsable de adquisiciones. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que básicamente voy a estar continuamente contactando con artistas y productores para preguntarles qué han hecho los últimos años y también qué están haciendo en este momento. Para nosotros lo importante es poder llegar al máximo de público posible y eso pasa por tener una diversidad de proyectos. En ese sentido, nosotros hablamos del catálogo de Unframe Collection. Algo que quiero dejar claro es, cuando una institución cultural se inscribe a nuestro catálogo, eso no le da acceso a ver todas nuestras obras. Le da acceso a ver la información de nuestras obras. Y entonces la institución cultural nos va a decir, mira, de las decenas de obras que tienes, me interesa mostrar estas dos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es configurar los cascos de esa institución para dar acceso a esas dos obras durante un tiempo determinado. Eso es importante porque muchas veces a los artistas no les gusta que su proyecto esté dispuesto como si fuera al supermercado. No lo hacemos así. Sí que se puede consultar la información de la obra, pero para distribuir nos tienes que decir, me interesa esta obra durante tanto tiempo. Entonces, lo que intentamos es tener una diversidad temática. Tenemos muchas experiencias atadas a las bellas artes. Primeramente porque Unframe Collection es como la empresa hermana de Lucid Realities. Ambas están fundadas por Chloe Jarry. Chloe es una persona que viene del mundo editorial, pero muy atada al mundo de las artes, con lo cual, ¿qué se hace mucho desde Lucid Realities? Coproducciones con museos. ¿Por qué son útiles las coproducciones con museos? Por un lado, te permiten trabajar con el equipo del museo, lo cual es un equipo profesional especializado en la temática que estás tratando. Y por el otro lado, normalmente te asegura un primer sitio de distribución. Luego, obviamente, lo ideal es que el proyecto se mueva y circule, pero así te aseguras un estreno. Por eso tenemos muchas obras de bellas artes. Tenemos un montón de obras de animación, también relacionadas con el mundo del cine, con el mundo de la música. También tenemos muchísimas obras sobre derechos sociales, sobre salud mental, sobre salud física. Creemos que ese también es uno de los grandes poderes del inmersivo, ¿no? El tema de generar empatía, y por este tipo de obras funcionan muy bien. Tenemos también muchas obras de naturaleza. Una de las cosas que nos interesa también a las distribuidoras es trabajar directamente con estudios de creación y poder hacer lazos de larga duración e idealmente poder distribuir muchas obras de un mismo estudio, porque entonces se genera una relación de confianza y es como si fuera realmente una alianza ya permanente. Eso es lo que nos pasó con un estudio que hizo muchos trabajos con Jane Goodall. Historia.
¿Qué pasa con las obras de historia que nos permiten hablar de patrimonio y de memoria, ¿verdad? Pues también tenemos muchas, obviamente de temáticas diferentes, es decir, por ejemplo, el Egipto, la Primera Guerra Mundial, Kennedy. Es decir, la idea es tener mucha variedad para poder llegar al máximo de instituciones. Y luego pensar que, obviamente, lo que nos interesa es que las instituciones estén programando inmersivo todo el tiempo. No nos interesa que sea algo puntual, sino que se sumen al sector y que lo hagan de forma permanente. Entonces, lo que nos tenemos que asegurar es que tenemos suficientemente obras para que esas instituciones puedan cubrir toda su programación a lo largo de los años. Estos son todos nuestros colaboradores. De momento, obviamente, la idea es seguir creciendo. Una de las cosas que para mí es importante transmitiros es que yo ahora mismo estoy como responsable editorial y adquisiciones, pero también encargada de todo lo que serían las relaciones con los países de habla hispana. Una de las cosas cruciales que nos parece es el tema de tener representación. Obviamente, si queremos trabajar con institutos culturales de países hispanohablantes, tenemos que tener obras de habla hispana o sin diálogo, pero no solo obras de habla hispana, sino obras creadas en los países de habla hispana. Entonces, para mí algo muy importante, y es algo que he intentado transmitir, y es algo que siempre digo, es algo muy importante en nuestro sector es hablar continuamente y comunicarnos. En Unframe hay dos formas. Obviamente, yo estoy activamente todo el rato contactando con artistas, pero los artistas también se nos pueden acercar. Una de las cosas que para nosotros también es importante es generar esos diálogos mientras la obra está en desarrollo. Porque, como os decía, que estamos intentando como facilitar ese proceso de mediación y de exposición con las instituciones culturales, una de las tendencias que estamos teniendo cada vez más, y eso lo quiero aclararlo, ese es nuestro caso, hay otras distribuidoras que no, pero nuestro caso es intentar facilitar todo lo que es la interacción. Por eso cada vez más estamos trabajando con obras que utilizan el eye tracking y el hand tracking y que no están usando los controles para la interacción. Eso nos permite que cuando se hace la mediación de la obra, la persona que está haciendo la mediación no se ve obligada a explicar, por ejemplo, a un público no especializado en el mundo de los videojuegos, a usar los controles. Por eso, precisamente, nos interesa hablar con los artistas y las productoras en el momento de desarrollo, porque entonces les podemos ayudar, les podemos dar una especie de apoyo o de guía sobre lo que a nosotros de momento nos está funcionando en la distribución. Eso no es algo obligatorio a seguir, obviamente hay una dirección artística y una visión artística en cada obra y eso es completamente respetable y nosotros como amantes del arte obviamente lo respetamos, solo intentamos compartir nuestro punto de vista desde la distribución. Y esto sería todo por el momento. Si tenéis preguntas, no dudéis en preguntar. Muchas gracias. Claudia, viste los proyectos del pitch, fuiste jurado, sin hacer ninguna mención en particular. Esos proyectos que todos vimos, ¿podrían formar parte de los proyectos que podrían estar en el catálogo de Unframe? ¿Podrían tener interés una distribuidora internacional por alguno de esos proyectos? Sí, efectivamente. Creo que algo que constatamos es que los proyectos que se presentaron en el pitch, como otros proyectos obviamente que se generan en Ecuador y en América Latina, tienen mensajes muy potentes. Algo que creo que es importante en las obras inmersivas es el mensaje, la narrativa, lo que se quiere transmitir. Creo que todos los proyectos del pitch tenían mensajes muy importantes y como os decía, para nosotros desde la distribución eso es muy importante porque queremos llegar a la diversidad de públicos, ¿verdad? Con lo cual, temáticas tan relevantes y tan importantes seguro que tienen un poder, un potencial para la distribución, obviamente sí. Y si alguno de los proyectos les resultara interesante, ¿cuáles son los pasos que ustedes procederían con estos proyectos? ¿Cómo funcionamos normalmente? Cuando yo en este caso estoy buscando proyectos, lo que hago es acercarme a artistas y a productoras que conozco. Intento obviamente cada vez conocer más y entonces les pregunto, mira, escuchad, trabajo para Unframe, me gustaría poder ver vuestro proyecto para ver si podríamos colaborar juntos. Obviamente se lo pido para un visionado interno y eso es importante dejarlo claro.
porque la utilización de ese archivo va a ser solo para visionado interno. Y entonces, obviamente, ese mail ya es vinculante, pero si no fuera suficiente, existe el documento que se llama Non-Disclosure Agreement, que ahí lo que se constata y lo que se firma y es vinculante es que ese visionado se lo va a hacer de forma interna. Entonces, nosotros como equipo hacemos el visionado, no es una sola persona la que decide si se trabaja con un proyecto o no, sino que es una diversidad de personas y lo hacemos así también porque el público es diverso, con lo cual a veces juega también el gusto personal por una obra y la conexión personal por una obra, y por eso necesitamos ser varios a tomar esa decisión. Si vemos que ese proyecto nos convence y nosotros creemos que tiene potencial según los actores con los que trabajamos, y eso también es algo que quiero precisar, no porque una distribuidora te diga que no está interesada en tu proyecto, quiere decir que tu proyecto no tenga potencial, quiere decir que por el momento esa distribuidora no ha encontrado actores con los que trabajar con tu proyecto. Pero si encontramos que tiene interés, entonces le respondemos, le decimos, bueno, hemos visto el proyecto en interno, nos gustaría tener una conversación por si a vosotros, obviamente, o a vosotras os gustaría distribuir con nosotros. Y entonces es cuando hablamos y empezamos a hablar del acuerdo de distribución. Bien, ¿tenemos preguntas para Claudio por ahí? ¿Alguna pregunta? Por allá. ¿Tenemos micrófono por ahí? Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Santiago. Como tal, me pasa lo mismo que tú. Como tal, no hago nada de realidad virtual ni nada del tema, pero me interesa mucho el tema de la distribución. Por el tema, yo estudio comunicación corporativa. Entonces, mi pregunta es, en este caso, por ejemplo, el congreso que mencionaste en Canadá de bibliotecas y todo esto, que me imagino hay competencia para llegar a darse a conocer ante todas estas instituciones. ¿Cuál es la forma en la que le transmites el valor de la agencia a instituciones que de pronto no tienen claro el valor de la realidad virtual y estas herramientas? Gracias por la pregunta. No es sencillo, no es algo sencillo. Además, se da el caso de que existen diversas distribuidoras por todo el mundo. Francia es un lugar con muchas distribuidoras. Hay 3 de las distribuidoras más activas a escala mundial. Y además estamos las 3 en París, lo cual lo complica un poco todo. Algo que intentamos potencializar y como subrayar precisamente son las instituciones con las que hemos trabajado anteriormente, porque eso de alguna forma te valida. Normalmente las instituciones que ya han trabajado contigo, si todo ha ido bien, obviamente, van a repetir. Y eso genera una competencia, obviamente, porque se generan 2 tipos de competencia. Por un lado, ¿quién es la primera distribuidora que empieza a hablar con un artista o con un productor? Porque potencialmente, si la conversación funciona bien, tienes números de que ese acuerdo se vaya firmando. Si eres el segundo a contactar, ya es más difícil. Y por el otro lado, con las instituciones culturales, si eres el primero a tener el contacto y ya como preparar una exposición con esa institución, si funciona bien, potencialmente para el futuro también van a contar contigo. Con lo cual, es importante la rapidez de contactar con los artistas, sobre todo. Algo que creo que hemos comentado estos días es la importancia de los festivales como lugar donde conoces a artistas y conoces proyectos que se acaban de realizar. Es muy importante que si hay un proyecto que crees que tiene vías de distribución, te quedes con el nombre del artista, con el contacto del artista o del productor y les escribas muy rápido y les digas, hey, me gustaría tener una reunión contigo, me ha gustado mucho tu proyecto, me gustaría que habláramos de distribución. Es muy importante la rapidez, muy, muy importante. Bien, ¿alguna más por ahí? Hola Claudia, mucho gusto. Por acá atrás. Hola, gracias. Quizás algunos de nosotros tenemos proyectos, ¿no? Que están en una fase ya de desarrollo, pero muy poco conocimiento de la industria. Aquí en el Ecuador estamos muy aislados porque es una industria bastante grande al final la comparación, o sea, en Europa a comparación de la que existe acá. Y entonces mi consulta va por entender en dónde podemos nosotros adquirir ese conocimiento general de la industria y de la forma, no del fondo del proyecto en sí, sino de la forma, los detalles, para poder, digamos, enmarcar el proyecto en todo lo que necesita para poder presentarlo después exitosamente. Gracias. Creo que hay algo muy importante y es el hablar con otros profesionales.
Es decir, la situación en la que está una persona que está desarrollando un proyecto es una situación compartida y vivida por todos los artistas que han generado una obra antes. Entonces, es muy normal tener dudas y es muy normal no tener el conocimiento cuando estamos empezando, ¿verdad? Yo os diría que os animarais a contactar con artistas, creadores y productores que han creado obras parecidas y que tienen un resultado parecido al que os gustaría conseguir. No dudéis en escribirle a la gente. Creo que somos una industria un poco extraña porque somos una industria grande, pero somos una industria pequeña. Nos conocemos prácticamente todos, pero no en cada región o en cada país. Nos conocemos todos a escala mundial, lo cual es algo bastante curioso. Y lo bueno es que como nos estamos desarrollando como sector, todo el mundo está muy abierto a hablar. Creo que los artistas, sobre todo, bueno, tienen desafíos compartidos y no necesariamente alguien que haya creado muchas obras tiene una situación de confortabilidad. Entonces, hay como luchas colectivas de artistas. Por ejemplo, en Francia hay una asociación de artistas, Elixir, que protege los derechos de los artistas, tanto de propiedad intelectual, y luego se ayudan. Por ejemplo, cuando hay convocatorias abiertas, se comparten, por ejemplo, modelos de contrato, por ejemplo, para proteger sus propios derechos. Entonces, esas redes se han tejido porque había necesidades comunes y porque la gente se ha unido a hablar y a discutir y a compartir sus miedos, sus necesidades para llegar a convenios, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante eso, hablar. Podéis establecer conversaciones con creadores de zonas donde quizás la industria está más consolidada, pero también no dudéis a tejer redes locales, porque eso también os va a ayudar a conversar con las instituciones bueno, pues del ecosistema que habitáis, ¿no? Y no necesariamente de forma agresiva, sino que al revés, es esa forma de decir, bueno, os estemos haciendo proposiciones sólidas porque somos diferentes personas a tener las mismas inquietudes y a ofreceros estas oportunidades. También las instituciones culturales tienen necesidad y interés de mostrar proyectos y el inmersivo forma también parte de esto. Aunque haya instituciones más tradicionales, creo que como también hay un atractivo en el inmersivo, si también desde el otro lado, desde el lado expositivo, ven que en el lado de la creación hay una cierta consolidación y una cierta solidez y conversación que se ha establecido, también les va a ayudar un poco a lanzarse a la piscina y decir, bueno, quizás es interesante mostrar proyectos inmersivos. Entonces, creo que todos los profesionales que hemos estado aquí estamos abiertos y abiertas a que converséis con nosotros y nosotras directamente. O sea, si queréis escribirnos correos, que no os dé ningún tipo de miedo porque os vamos a escuchar y si os podemos ayudar lo vamos a hacer. Sé de corazón que los otros profesionales también, y si necesitáis ayuda, aquí estamos para lo que sea. Gracias, Claudia. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.